Buenas tardes, compañeros. En estos momentos voy a realizar la exposición acerca de mi tema en tercer corte. Es el experimento de Davidson-Germer. Primero que todo, vamos a hablar acerca de qué es este experimento. Fue realizado por dos físicos estadounidenses, Clinton Joseph Davidson y Leslie Halbert Germer. Con este experimento, ellos demostraron que las partículas de materia presentan características de onda en determinadas condiciones, confirmando la hipótesis de Broglie que se formó en 1924 sobre la dualidad onda-partícula. Este experimento consistió en bombardear un cristal de níquel con un haz de electrones en la placa receptora y se observó, como en los casos de los rayos X, que los electrones eran difractados por la red cristalina. Un dato importante para tener en cuenta es que ya Albert Einstein había definido que la luz tenía una particularidad de onda-partícula, pero a partir de este experimento de Davidson-Germer y las hipótesis de Broglie, se pudo comprobar que no solamente la luz tiene una dualidad de onda-partícula, sino también la materia representada con sus electrones la posee. Entonces, ¿qué vemos en esta pantalla? Vemos los resultados del experimento que ellos hicieron, donde muestran que la intensidad de electrones difractados en el experimento con respecto a un ángulo de difracción con unas diferencias de potencial de 40 a 68 voltios inciden perpendicularmente en un plano cristalográfico en un monocristal de níquel. Entonces, ¿cómo realizaron ellos este experimento? Ellos crearon un aparato, ¿sí?, que constaba de un cañón de electrones que generaba por un efecto termiónico en una cinta de tungsteno calentada por el efecto Joule, y luego se emitían a través de un diferencial de potencia entre 15 y 350 voltios. El electrón que giraba y salía disparado hacia el monocristal de níquel chocaba contra él, y debido a su estructura cristalina de tipo cúbica, el haz de electrón salía de manera perpendicular o paralela al plano cristalográfico y los electrones se difractaban por el níquel, salían con cierto ángulo que podía ser determinado mediante un detector. Ese detector se constituía con una doble jaula de Faraday y un galvanómetro que tenía una rotación de 20 grados a 90 grados con respecto a la dirección del haz incidente. Esto medía el haz de electrones y ambos se movían en una cámara que se había hecho de vacío con una presión de 2 por 10 a la 6 milímetros de mercurio y 3 por 10 a la menos 6 milímetros de mercurio. Vamos a ver, este es el esquema del aparato utilizado por Davidson y Germer. Pues en este punto estamos viendo el generador de electrones, el acelerador, hacia donde disparaba con el cristal de níquel, y la reflexión que tenían estos electrones, que era captada por unos detectores. Voy a abrir un video para que todos podamos entender más físicamente cómo se hizo. Entonces, en este punto podemos ver que teníamos una batería de alta tensión con una batería de baja tensión, unos filamentos de tungsteno, como los mencioné, una cámara, una ranura por donde salía el haz de electrones, chocaba con la parte cúbica del cristal de níquel, y un detector que podía moverse en un eje a diferentes ángulos. En esta parte vemos cómo se mueve. Al chocar con el níquel, él genera una dispersión con los electrones, y se esperaba en el experimento, lo inicial de acuerdo a las teorías que se tenían, era que en el experimento el electrón se dispersara, mas no se reflejara. Este se reflejó, y como consecuencia de este reflejo, se pudo probar que tenía una longitud de onda, y la longitud de onda experimentada, la mayor que experimentaba, era cuando se ingresaban 54 voltios a unos grados de 50 grados. En este momento, esa longitud de onda comprobó, volvemos a la diapositiva, comprobó
que al incidir los electrones acelerados sobre la superficie del níquel se producía un máximo de intensidad que no se podía explicar considerando que el electrón era una partícula que choca contra una superficie llena de átomos de níquel esférico. El potencial de 54 voltios contra el cristal de níquel orientado en capas de átomo perpendiculares a la dirección de incidencia se concretó que producía un efecto de difracción. Aquí lo vemos, que fue lo que vimos anteriormente. Este experimento de Davidson y Germer recogió los datos de una interferencia constructiva. La condición de esta interferencia constructiva para átomos adyacentes la produce un máximo de intensidad, y es ella la que cumple la diferencia de caminos, con dos rayos difractados de igual longitud de onda, al igual que cuando se difractan los rayos X. Si aplicamos la misma condición, se puede calcular la longitud de onda de los electrones difractados, que es igual aproximadamente a 165 picómetros. Este valor coincide entre los márgenes experimentales con el valor obtenido por Davidson y Germer, lo que confirma la hipótesis de Broglie, como también lo confirman los datos obtenidos con experimentos con otros voltajes y con haces de electrones que incidían sobre superficies diferentes de cristal. Muchísimas gracias y este fue el tema de la exposición.